Nos interesa ahora ver cómo es que se propagan los errores mientras efectuamos cálculos, y empezamos por la propagación de errores con las 4 operaciones elementales: suma, resta, multiplicación y división. Acá tenemos el planteo del problema, suponiendo que tenemos 2 variables, x1 y x2, con sus valores estimados, y acá hemos indicado sus errores absolutos exactos, sus errores relativos exactos, y obviamente pensamos que disponemos de cotas de error para ellos. La pregunta es, siendo i una combinación de x1 y x2 a través de alguna de las 4 operaciones elementales, ¿cuál es el valor estimado de i? ¿Cuáles son sus errores exactos y sus cotas de error? Ahora desarrollamos este problema para el caso de la suma en primer lugar. Entonces vemos, a partir de simplemente hacer un reemplazo de x1 y x2 por sus expresiones en términos del valor estimado y el error absoluto exacto, que la identificación que podemos hacer obvia es que el valor estimado de i es la suma de los valores estimados, y el error, que es el error absoluto exacto, es la suma de los errores relativos. Luego tomamos cotas, acotamos el error y aplicamos la propiedad del triángulo o triangular, y eso significa que el módulo de delta i es menor o igual que la suma de los módulos de los errores absolutos, que justamente están acotados por las cotas de errores, delta x1 y delta x2. Concluimos entonces que la cota del error de la suma es la suma de las cotas de los errores absolutos. En el caso de la resta, la operatoria es absolutamente similar. Hacemos el reemplazo de x1 y x2 en términos de su valor estimado y del error. Entonces lo que surge es también lo obvio de que el valor estimado de i es la resta de los valores estimados. Y también surge que el error absoluto exacto de i es la resta de los errores absolutos exactos, ¿sí? Tengamos en cuenta que estamos hablando de los errores exactos. Los errores exactos tienen signo, de modo que tener en cuenta este signo menos entre delta x1 y delta x2 puede tener implicancias importantes cuando hagamos propagación de errores en operaciones compuestas, como veremos más adelante. De todos modos, cuando tomemos cotas del error absoluto, la desigualdad del triángulo nos lleva al mismo resultado, es decir, que en términos de cotas, la cota del error absoluto de una resta es la suma de las cotas de los errores absolutos. En el caso de una multiplicación, entonces nos conviene trabajar más con los errores relativos. Entonces acá tenemos x1 y x2 expresados como en función de su valor estimado y su error relativo exacto, que al multiplicarlo me genera este término, 1 más R1 más R2 más R1 por R2. Como vamos a suponer básicamente que los errores relativos son pequeños, pequeño quiere decir pequeño frente a 1, entonces R1 por R2 constituye un término cuadrático que vamos a despreciar, en cuyo caso luego podemos hacer la obvia identificación de que el valor estimado de i es el producto de los valores estimados de x1 y x2, y lo que nos queda es que el error relativo exacto del resultado i es la suma de los errores relativos exactos. Bueno, obviamente hacer el acotamiento de esto es relativamente trivial. Otra vez la desigualdad triangular nos lleva a que finalmente la cota del error relativo es la suma de las cotas de los errores relativos de x1 y x2. En el caso de la división, efectuamos el mismo procedimiento de reemplazar x1 y x2
en términos de su valor estimado y el error relativo exacto, x2 nos queda dividiendo, en cuyo caso nos va a quedar en el denominador un término 1 sobre 1 más R2, que entonces desarrollamos en serie de Taylor y consistentemente con lo que planteamos para el caso de la multiplicación despreciamos términos cuadráticos, con lo cual su desarrollo en serie de Taylor es directamente 1 menos R2, que multiplicado por 1 más R1 nos da este término 1 más R1 menos R2, a partir del cual hacemos la identificación que el valor estimado de y obviamente es la división de los valores estimados de x1 y x2, y ahora el error relativo exacto de y es la resta de los errores relativos. De nuevo aquí aparece el tema del signo que tenemos que tener en cuenta, porque también R1 y R2 tienen su signo. Recién cuando pasemos a acotar es que empezamos a trabajar con valores positivos, como se ve en el último renglón, que no difiere de lo que pasa con la multiplicación, concluyendo que la cota del error relativo es, en el caso de una división, es la suma también de las cotas de los errores relativos. Aquí analizamos un ejemplo en el cual nos dan valores estimados de x1 y x2, ya redondeados en función de las cotas de sus errores absolutos 0,2, 0,3. Hemos puesto a la derecha el cálculo de sus cotas relativas. Fíjense acá un punto interesante, que las cotas del error están expresadas con 2 dígitos. En general los errores suele ser suficiente expresarlos con un dígito de precisión. El hecho de que aquí yo deje 2 dígitos es porque vamos a operar con esos errores. Entonces quizá lo más conveniente como regla práctica es al principio trabajar con 2 dígitos para luego en el resultado final solo quedarnos con un dígito, que es todo lo que realmente le vamos a pedir a los errores. Aquí aparecen los resultados del valor estimado y luego su redondeo. Fíjense que, por ejemplo, en la suma, al hacer la suma nos da 35,2, pero el error o la cota del error absoluto, que es la suma de las cotas de errores absolutos, da 0,5, con lo cual, haciendo un redondeo simétrico, la expresión final del resultado es 35 más menos 0,5, es decir, ese 2 que teníamos como primer decimal no tiene significación. Algo similar sucede con la resta, nos da 11,8, pero al hacer el redondeo correcto en términos del error absoluto del resultado, nos queda redondeado a 12, 12 más menos 0,5. Luego hacemos el cálculo para la multiplicación y para la división. Fijémonos, por ejemplo, para la multiplicación nos aparecen 5 dígitos, pero entonces en este caso lo que es directo es calcular la cota del error relativo de y, que no es ni más ni menos que la suma de las dos cotas R1 y R2. Eso con 2 dígitos nos da este 3,5 por 10 a la menos 2, que multiplicado por el valor estimado me da un error o una cota de error absoluto en y, ya redondeada a un dígito, de 9, con lo cual entonces ahora sí hago el redondeo correcto de mi valor estimado y llego a la conclusión de que solo tengo 2 dígitos significativos. Estrictamente hablando diríamos uno significativo y uno medianamente significativo, pero en términos genéricos podemos hablar de 2, con lo cual el redondeo me queda como 270, donde ese 0 que hemos puesto en la primera posición entera indica posición y no significación. Bueno, la lógica para la división es absolutamente idéntica. Fíjense que la división de una me da con 6 dígitos. El error relativo es el mismo, pero al multiplicarlo por ese valor estimado me da un error absoluto de 0,07. De modo que finalmente me
tengo que quedar con 2 dígitos y ahí el resultado me da 2,0 más menos 0,07. Pero tengamos en cuenta ahora que ese cero, ese primer cero decimal, tiene significación. Todo lo contrario del caso anterior. Lo ponemos porque tiene significación. Fíjense que esto es muy distinto a lo que uno hacía históricamente en el álgebra, donde no escribía los ceros a la derecha de la coma. En cambio acá, si tienen significación, hay que escribirlos. Ahora intentamos hacer una generalización de este tema de propagación de los errores. Entonces pensamos en una relación genérica entre un conjunto de variables independientes x1 hasta xn con i a través de una función conocida. Entonces obviamente ya entendemos que el valor estimado de i va a ser el que resulta simplemente de reemplazar en esa función los valores estimados de cada una de las variables independientes. Ahora, ¿qué pasa con el error? Para ello recurrimos al desarrollo en serie de Taylor, que acá lo hemos expresado, o sea, estamos expresando con la idea de que hacemos el desarrollo del valor estimado alrededor del valor exacto, con lo cual lo que nos queda es esta expresión para el error absoluto exacto, delta i, en términos justamente de las primeras derivadas y estamos de la función f, y obviamente lo que estamos haciendo consistentemente con lo que hacíamos antes es despreciar de ahí en adelante, es decir, desde los términos cuadrados en adelante. Solo nos quedamos con los términos lineales, donde en consecuencia me aparece esta sumatoria que no es más que una superposición en forma de, es como una suma pesada para los errores absolutos exactos de las variables independientes. Entonces luego lo que hacemos es simplemente acotar esta expresión, tomar módulo que va a ser menor o igual que la suma de los módulos, de la misma manera como hicimos antes, y vamos a poder identificar rápidamente que la cota del error absoluto no es ni más ni menos que este desarrollo, esta serie truncada, digamos, que no es ni más ni menos que una suma pesada de las cotas de los errores absolutos de los valores de entrada. Ilustramos esa fórmula general de propagación de errores con un ejemplo utilizando las mismas dos variables de entrada que hicimos en el ejemplo 1, pero ahora suponiendo que i es igual a x1 por x2 al cuadrado, de lo cual nos sale este valor estimado que es de 7 dígitos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cálculo de las derivadas de i a de x1 y de i a de x2, cálculo o evaluación de esas derivadas en los valores estimados, que con 2 dígitos de precisión nos dan 140 y 550, y luego aplicación de la fórmula de propagación de errores, que es esta suma pesada de los errores absolutos 0,2 y 0,3 para las dos variables, y ya redondeado a un solo dígito nos da 200, a partir de lo cual hacemos el redondeo correcto de este valor estimado y nos da 3200 más menos 200, donde nuevamente reconocemos que los dos ceros, los dos primeros ceros a la izquierda de la coma decimal, son ceros de posición, pero no de valor, no tienen significación.